¿Sabías que a pesar de tantos avances legales, millones de niñas, niños y adolescentes aún enfrentan violaciones a sus derechos humanos fundamentales? Hola, buenas noches, soy Tirso Flores y el día de hoy vamos a platicar de un tema fundamental en la actualidad, de hecho fundamental en todos los tiempos, pero que apenas actualmente se le ha prestado gran atención sin que aún se haya conseguido solucionar de raíz. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, enfocados particularmente en el derecho familiar. En la antigüedad, los niños eran considerados prácticamente sometidos a la autoridad de los padres. Desde el derecho romano, los niños tenían que hacer y actuar conforme a lo que los padres decidían, y muchos de sus derechos humanos no les eran reconocidos. Y pudiéramos hablar de una gran evolución a lo largo de la Edad Media y hasta la actualidad. Sin embargo, se han creado distintos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que mucho ojo, vamos a hablar de estos, pero primero, desde un punto de vista de acuerdo a lo que la ley establece y posteriormente de acuerdo a la realidad social. En nuestra normatividad vigente a nivel nacional, encontramos que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 4 del mismo ordenamiento jurídico habla, entre otros derechos humanos, del interés superior de la infancia. Por lo tanto, todos los niños que se encuentran dentro del país gozan de estos derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de criterios y protocolos para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados, se ha legislado al respecto. Incluso el instrumento internacional más firmado y ratificado por los países del mundo es el Protocolo de los Derechos del Niño. A pesar de todas estas medidas que se han tomado, a pesar de que el día de hoy podemos hablar de la autonomía progresiva y que si bien significa un avance, la realidad es que hay niños que llevan toda su vida inmersos dentro de juicios de alimentos, dentro de juicios de custodia, y tendríamos que sentarnos a reflexionar. Si para los adultos esto es cansado, es estresante, es un pesar, juicios que para nosotros pudieran representar tal vez 3, 4, 5 años de nuestra vida, pero para una persona que tiene 5, 6, 7 años, pudiera representar gran parte de su vida o toda su vida en medio de un juicio. Si bien muchas veces las sentencias que se obtienen les favorecen, habría que ver si verdaderamente se hace justicia para estas personas. ¿Y por qué digo si verdaderamente se hace justicia? Porque no debemos de enfocarnos solamente en el resultado final. Hay abogados que abusan de los mecanismos de defensa que las leyes procesales ofrecen y obstaculizan el desarrollo ágil del juicio. Entonces, obtener una sentencia favorable, una custodia, por ejemplo, y que verdaderamente el menor se quede con el padre o la madre, vaya, con el progenitor que sea más apto para tener su custodia. Verdaderamente se le está haciendo justicia a una persona cuando un juicio tardó 4, 5, 6 años. Pensemos en algún menor de edad que su papá o su mamá está pidiendo la autorización judicial para que pueda salir del país, para que pueda conocer tal vez al resto de su familia, y si es la mamá quien pide el permiso, el papá lo niega, y que este asunto tarde en resolverse 3, 4, 5 años. ¿De verdad se le ha hecho justicia a esta persona? Y así podemos hablar de toda una serie de juicios en los que los menores de edad se encuentran involucrados y que los mecanismos de defensa procesal obstaculizan
el efectivo respeto a sus derechos humanos. Por lo tanto, es muy importante que nos sentemos a reflexionar. No basta, y lo sabemos como abogados, no basta con que en las leyes nacionales e internacionales, con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido toda una serie de criterios en pro de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que si bien no hay punto de comparación entre el concepto en el que se le tenía a los niños hace miles de años y cómo estos eran tratados frente a la legislación versus cómo son tratados actualmente, porque en la actualidad podemos ver con claridad que las leyes nos establecen todo un catálogo de derechos dignos de admirarse. Los legisladores han hecho una gran labor al plasmar sus derechos. Pero entonces, ¿qué es lo que aún falta por hacer? Y quiero concluir con esta pregunta para reflexionar. ¿Es necesario establecer mecanismos procesales para garantizar los derechos ya reconocidos a los niños? ¿O es necesario incluso sanciones a los postulantes y a los juzgadores que no resuelvan de manera pronta y expedita asuntos donde niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos? Tal vez la creación de tribunales especiales en materia de infancia pudieran ser una alternativa. Reflexionemos con esto. Yo soy Tirso Flores y nos vemos en el próximo video. Saludos.